Entonces, estas últimas 3 semanas hemos estado hablando de diferentes temas acerca de finanzas, ¿verdad? Y vimos acerca de la importancia de hablar de finanzas porque la Biblia nos enseña que tiene muchos versículos, más de 600 versículos que habla acerca de finanzas y acerca del dinero. Entonces, la primera semana estuvimos viendo acerca de cómo Dios es el dueño de todo lo que nosotros tenemos y eso nos hace a nosotros administradores de las cosas de Dios. Pero entonces debemos administrar las cosas de Dios correctamente. La siguiente semana estuvimos hablando acerca de una pregunta que siempre nos hemos hecho o que a lo mejor nunca nos hemos atrevido a preguntar. ¿Estoy obligado a dar, sí o no? Y vimos la respuesta a la pregunta que no estás obligado a dar, pero la Biblia sí enseña que aquellos que dan, hay bendición para eso, ¿verdad? Entonces, la tercera semana, la semana pasada, hablamos acerca de que ¿cuál es nuestro mejor perfume que podemos entregarle a Dios? Nuestro mejor perfume es nuestra lealtad financiera, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante porque cuando tú eres administrador de las cosas de Dios, algo que tú y yo debemos saber es que es muy agotador emocionalmente, ¿verdad? Cuando tú tienes que administrar tus finanzas, cuando tienes que empezar a estar viendo las finanzas, a ver cómo las llevas, muchas veces es muy agotador todo este tema de las finanzas. Y a veces puede ser que podemos tener altas y bajas en nuestra vida. Y las altas y las bajas muchas veces puede ser difícil para muchos de nosotros. Y a veces uno puede planear cosas, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que a veces han dicho, ¿sabes qué? Como que hoy me levanté con el pie izquierdo. Nada de este día está saliendo bien, todo se está complicando y de repente todo pintaba como un buen día para nosotros, pero se convierte en uno de los peores días de los que podemos tener. Y entonces ahí uno dice, ¿sabes qué? Como que me levanté con el pie izquierdo. Pero aunque las finanzas y muchas cosas a veces pueden ser complicadas, el propósito de hoy es que quiero enseñarte a que tú puedas entender que en medio de tus altas y tus bajas, ya sea de tu vida o de tu vida financiera, si tú buscas primeramente a Jesús, Él te va a enseñar a cómo tú puedes confiar, a cómo tú puedes ordenar tus finanzas y cómo vas a terminar de pie, aunque tus emociones suban y bajen, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entender esto. Y mira, a veces tú y yo podemos planear nuestra vida, a veces tú y yo la podemos planear y podemos hacer planes de cómo podemos hacer nuestras finanzas, pero ¿cuántos saben que no siempre los planes funcionan bien? ¿Verdad? Y entonces, algo que me pasó hace un par de semanas, les comentaba que un día antes de venir a la iglesia, yo planeé mi día, ¿verdad? Mi siguiente día. Entonces un día anterior preparé todo, dejé todo listo, porque tenía que venir a la iglesia y tenía junta muy temprano. Y entonces preparé todo lo que tenía que tener listo para simplemente levantarme, bañarme y salir, ¿verdad? Y entonces yo preparé todo y hasta esa noche nos fuimos a dormir bien temprano, mi esposa y yo, porque dije, mañana voy a estar bien descansado, uno va a tener buen ánimo y yo estaba planeando todo lo que iba a suceder. Pero el día siguiente mi alarma suena y mi alarma yo la pongo usualmente 10, 15 minutos antes de que me tengo que levantar. Y cuando mi alarma sonó, me di cuenta que tenía unos minutos más para dormir y yo hice lo que muchos de nosotros hacemos, dije, me duermo otros 5 minutos más, al fin que todavía tengo tiempo, ¿verdad? Y entonces yo estiré mi mano y le apreté a mi teléfono, pero lo que yo no me di cuenta es que en lugar de apretarle para que me recordara en otros 5 minutos, apagué mi alarma por completo. Y entonces, ¿les ha pasado que a veces uno se despierta así como espantado de que algo sucedió? Así me desperté ese día 15 minutos más tarde de lo que tenía que levantarme. Entonces, uno se levanta y planea su día, pero no siempre funciona así. Pero a veces uno dice, bueno, ya me levanté tarde, no va a pasar nada. Pero ese día me levanté y mientras iba pasando por al lado de la cama sentí un golpe en mi dedo chiquito del pie y dije, ¡ay, Señor! ¿Verdad? Entonces las cosas se van poniendo peor y peor cada día. Y entonces me fui y me bañé y entonces me apuré y entonces voy al refrigerador, abro el refri y veo que no hay agua para llevarme. Y es en esos momentos donde uno ya se quiebra, es donde uno muchas veces dice, Señor, yo sé que tú pruebas a tus hijos, pero ya esto es demasiado.
Esto ya se está volviendo demasiado. Y es a veces ahí donde muchos de nosotros nos podemos poner a reprender las cosas. Uno se pone a reprender la cama porque se te atravesó, porque te golpeó. Uno empieza a reprender todo lo que se tiene que mover ahí, porque entonces empezamos a tener una expectativa de cómo va a ser, pero la vida a veces es muy diferente a como nosotros la planeamos, ¿verdad? Y a veces tenemos altas y bajas en nuestra vida. Y por eso le puse el título a mi mensaje, altas y bajas que nosotros vamos a tener. Y sabes, a veces a muchos de nosotros nos puede pasar lo mismo en nuestras finanzas. Tú puedes planear lo que vas a hacer con tus finanzas. Tú puedes planear lo que está sucediendo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que cuando les depositan el dinero a su cuenta de banco, uno dice, sí, ahora sí tengo dinero. Voy a poder gastar, voy a poder llevar esto, hacer aquello. Vamos a poder ir a comer a un restaurante. Pero de repente te llega el bill de la luz. Y de repente no solo el bill de la luz, pero te llega el bill del gas también. Y no solamente eso, pero el mortgage, te llega la renta, te llega el pago del carro. Y cuando ya te das cuenta, tu cheque mágicamente desapareció. Todo se fue en los biles, todo se fue en los pagos que tú y yo debemos de tener. Y entonces empieza a desaparecer, porque todos cuando administramos nuestras finanzas, vas a pasar altas y vas a pasar bajas. Y esto no es algo que solamente a ti y a mí nos puede pasar. También a los discípulos les pasaba este tipo de cosas. Y mira, yo quiero invitarte a que tú y yo podamos ver el ejemplo de Pedro. Pedro da un ejemplo muy interesante de esto en Juan 21, del 1 al 3. Y mira, dice, vamos a ver la perspectiva de Pedro primero. Dice, poco tiempo después se apareció a los discípulos Jesús a la orilla del lago de Tiberias. Esto fue lo que sucedió. Estaban junto a Simón Pedro, Tomás el gemelo, Natanael, que era el del pueblo de Caná de Galilea, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos de Jesús. Entonces estaba Pedro y toda la ganga ahí, ¿verdad? De los amigos y los discípulos. Entonces, en el 3 dice Pedro, ¿saben qué? Voy a ir a pescar. Y entonces los amigos le dicen, bueno, nosotros vamos contigo, vamos a pescar contigo. Entonces todos se subieron a una barca, se fueron a pescar, pero dice Juan que nada, que no pescaron nada en esa noche. Entonces, esta historia es muy interesante porque la hemos escuchado, la hemos visto, la hemos analizado muchas veces, pero la Biblia nos enseña que Pedro, su trabajo profesional era ser pescador. Eso era como él sobrevivía, él pescaba y tenía que ir y vender su pescado para poder pagar sus biles. Entonces, porque eso es lo que Pedro estaba haciendo, pero a mí me hace pensar que tal vez Pedro podía estar en un problema financiero, en un problema apretado de dinero. Porque ¿quién se va a ir a pescar toda la noche si no tiene problemas financieros? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué me lleva a pensar esto? Esto me lleva a pensar porque si tú vas a pescar como por un pasatiempo, uno no se va a estar todo el día y toda la noche pescando, ¿verdad? Uno a veces dice, bueno, ya estuve aquí una hora, 2 horas, si no pesco nada, mejor me voy a mi casa. Pero Pedro se la pasó toda la noche tratando de agarrar por lo menos un pescado, pero la Biblia dice que no agarró nada, absolutamente nada cayó. Entonces, yo me imagino, ustedes pueden imaginarse esa conversación entre Pedro y los discípulos, los amigos. Pedro, ya es bien tarde, no hemos pescado nada, ya mejor vámonos a la casa. Pero si Pedro está en un problema de dinero, Pedro hubiera dicho, ¿saben qué, muchachos? No, todavía no podemos irnos. Tengo las cuentas que pagar, tengo la casa que pagar, tengo la bodega vacía, no tengo pescados para vender. Así es que necesitamos seguir intentando. Y entonces ellos siguen tratando de echar las redes, pero no pescan absolutamente nada. Entonces mientras Pedro está pescando en el lago, fíjate ahora la visión que vamos a ver, la perspectiva de Jesús. Dice, una vez Jesús estaba en la orilla del lago de Galilea. Ahora, el lago de Tiberias y el lago de Galilea eran los mismos, solamente que había gente que le llamaba por diferente nombre. Y dice, y la gente se amontonó alrededor para escuchar el mensaje de Dios. Entonces, Pedro está pescando adentro del mar y Jesús está a la orilla predicando el evangelio, enseñando a las personas. Y dice, Jesús vio 2 barcas en la playa. Estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes.
Una de esas barcas era la de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde ahí comenzó a enseñarle a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, les dijo a Pedro: lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar. Entonces, esta historia es interesante porque Pedro está pescando, no pesca nada, empiezan a limpiar sus redes y Jesús está viendo lo que está pasando. Va a la barca de Pedro y empieza a enseñar ahí y les dice: ok, muchachos, después de enseñar, vamos adentro del mar y echen sus redes para que puedan pescar. Pero la respuesta de Pedro es muy interesante, porque Pedro le dice: maestro, toda la noche estuvimos trabajamos muy duro y no pescamos nada. Entonces tú puedes imaginarte esa conversación entre Pedro y Jesús, donde Pedro a lo mejor le dice: Señor, dice Jesús, yo soy pescador profesional, a esto me dedico, ya estuvimos toda la noche trabajando, ya echamos las redes, no agarramos nada. ¿Cómo me pides que volvamos a echar la red donde mismo que no encontré nada para pescar? Y yo creo que Jesús ahí es donde le empieza a dar una lección a Pedro, porque yo me imagino que Jesús le ha de haber dicho: Pedro, ¿sabes qué? Sí me di cuenta que estabas trabajando en vez de estar aquí mientras yo estaba predicando el evangelio a otras personas. ¿Y saben cuál era el problema? El problema no era que Pedro estaba trabajando, sino que Pedro estaba buscando la añadidura primero y en lugar de buscar a Dios primero. Y eso es lo que a Jesús no le parece. No, porque Pedro estaba con su afán: tengo las cuentas que pagar, tengo que pagar a los trabajadores, tengo que ir a pescar, mientras Jesús estaba enseñando en la orilla del lago de Galilea. Entonces yo me imagino que ahí, en lugar de Jesús le empezó a recitar lo que Mateo 6, 31, 32 dice. Entonces Jesús le dice: en lugar de que tú vengas a escuchar el mensaje, estabas trabajando y te fuiste a pescar. Y mira lo que dice el 31. Dice: ya no se preocupen por lo que van a comer o lo que van a beber o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Entonces, si tú no conoces a Dios, ¿quién es Dios? Que es tu Dios, es proveedor, te vas a preocupar por estas cosas. Entonces dice: ustedes tienen como padre a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. Entonces, aquí Pedro estaba aprendiendo una de las lecciones más grandes que tú y yo también deberíamos de aprender. Porque mira cómo termina este versículo 33. Dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás serán ¿qué? Añadidas. Entonces, muchas veces tú y yo hacemos esto al revés. Pero muchas veces nosotros buscamos la añadidura o buscamos el dinero en vez de buscar el reino de Dios primero. Y las cosas no funcionan así. Cuando tú buscas la añadidura primero, lo único que vas a encontrar muchas veces es una regañada de Dios diciendo: es que así no funcionan las cosas para tu vida. Pero cuando tú buscas el reino de Dios primero y su justicia, la añadidura te va a buscar a ti. Ya no tienes que buscarla tú, sino que de alguna forma Dios va a poner gente para bendecirte, gente para darte un trabajo nuevo, gente para que pueda darte algo que tú estás necesitando. Y en estos momentos es que tú y yo debemos tener mucho cuidado, porque es en estos momentos de nuestra salud emocional puede estar en peligro, ¿verdad? Porque imagínate, Pedro no pescó nada, estuvo trabajando, esforzándose, no pescó nada, y aparte Jesús está diciendo: ve y échala donde mismo. Su salud emocional de Pedro estaba por los suelos en ese momento, porque no había pescado nada, no tenía dinero, no tenía con qué pagar lo que tenía que pagar. Y entonces Jesús viene y le dice: Pedro, ve y echa las redes a donde mismo. Entonces yo me imagino esta historia, cómo Pedro ha de haber ido con los discípulos y les ha de haber dicho: ¿saben qué? Siempre no nos vamos para la casa. Jesús está diciendo que tenemos que regresar y echar las redes al lago donde ya estuvimos trabajando. Y a lo mejor muchos de los discípulos respondían como nosotros, donde dirían: bueno, Pedro, ya trabajamos toda la noche, ¿para qué vamos a echar si no encontramos nada? Y entonces Pedro a lo mejor dijo: ¿sabes qué? Sí, ya le dije a Jesús ya le dije: Jesús,
ya hemos trabajado, ya estuvimos tratando de pescar, no encontramos nada. ¿Cómo me dices que lo echemos otra vez? Y entonces, pero Pedro decide hacerle caso a Jesús, porque Pedro se imagina, bueno, Jesús tiene el poder, la autoridad, tenemos que hacer caso a Jesús. Y entonces en el 6 dice, hicieron lo que Jesús les dijo. Y fueron tantos los pescados que recogieron que las redes estaban a punto de romperse. Entonces, aquí, si su emoción de Pedro estaba por los suelos, su emoción ahora estaba yendo para arriba, porque no habían pescado nada, pero ahora las redes están tan llenas que están a punto de romperse. Y es en este momento donde tu ánimo puede subir, el ánimo de Pedro, su emoción sube y va a decir, por fin vamos a pescar algo. Por fin ya no voy a estar en problemas de dinero, tengo peces, tengo para pagar a los trabajadores, tengo todo para pagar. Pero Pedro estaba en un momento feliz en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban cachando los pescados. Pero de repente viene alguien y le dice, Pedro, no te emociones tan rápido, las redes se están rompiendo. Y entonces su emoción de Pedro estaba arriba, pero ahora que sabe que la red está rompiendo, se va para abajo su emoción. Y entonces Pedro ahora está pensando, los peces se me van, no voy a tener con qué pagar las deudas y ahora hasta la red voy a tener que reparar porque se están rompiendo. Y sabes, a muchos de nosotros nos puede pasar eso. Tú vas a tener altas y bajas, emociones altas y bajas en nuestra vida. Ahora sí que las emociones de Pedro estaban por todos lados. ¿Verdad? Y entonces, pero continúa en el versículo 7 la historia. Y dice, entonces hicieron señas a los compañeros de otra barca para que fueran enseguida a ayudarlos. Eran tantos los pescados que entre todos llenaron 2 barcas. Pero las llenaron, pero ¿qué termina diciendo? Y las barcas estaban a punto de hundirse. Entonces primero Pedro está emocionado, ya estamos pescando, ya se está llenando la barca, tengo con qué pagar, pero alguien más viene y le dice, Pedro, se está hundiendo la barca. Y entonces Pedro dice, bueno, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Se está hundiendo mi barco, estoy perdiendo los peces, no voy a poder pagar, y su emoción se empieza a bajar una vez más. Entonces, cuando tú y yo somos administradores de las cosas de Dios, tus emociones van a subir y van a bajar, van a subir y van a bajar. Pero ahí es donde tú y yo debemos tener mucho cuidado, porque cuando tus emociones suben y bajan, es donde a veces tomamos decisiones incorrectas para nuestra vida. Pero, ¿qué quiero mostrarte esta mañana con esta historia de Pedro? Lo que quiero mostrarte es, tus emociones pueden subir y bajar, tus finanzas pueden subir y bajar, pero si Jesús es tu prioridad, ten la seguridad de que siempre terminarás de pie. Y eso es algo que la Biblia nos deja a nosotros. Porque Pedro estaba tratando de hacerlo por sus propias fuerzas. Pedro estaba tratando de pescar con su sabiduría, con su fuerza, con su entendimiento, pero cuando lo hizo, no pescó nada. Pero entonces cuando Pedro empieza a confiar en Jesús, cree lo que Jesús le dice, que las vuelva a echar y las echa, entonces hay bendición para Pedro. Entonces, si Jesús es tu prioridad, ten la seguridad que vas a terminar de pie con la bendición que Dios quiere que tú tengas para tu vida. Pero tienes que aprender a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás te va a ser añadido. Y eso es lo que tú y yo debemos tener mucho cuidado, porque a veces queremos estar cambiando nuestra forma de pensar o queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabes? A lo mejor algunos me dirán, bueno, pastor, esto suena muy espiritual, esto suena muy bien, pero las cuentas no se pagan con los aleluyas, ¿verdad? A lo mejor algunos podrán pensar, yo no me puedo dar el lujo de buscar primero a Dios, necesito trabajar horas, necesito meterme a otro turno, y muchos pensamos igual como Pedro. Ya intenté toda la noche, ya trabajé, ya me esforcé, pero no va a pasar absolutamente nada cuando lo haces así. Y yo les comentaba en la mañana, cuando nosotros teníamos nuestro propio negocio, hicimos una promesa en la cual dijimos, nosotros no vamos a trabajar
los domingos ni los miércoles que teníamos que ir a la iglesia. Y nosotros dijimos, vamos a honrar a Dios. Y saben, hermanos, fue difícil porque perdimos muchos clientes, perdimos mucho dinero, porque los clientes querían que trabajáramos los domingos cuando eran restaurantes o cuando eran lugares, o había clientes que querían que trabajáramos miércoles en la tarde, y perdimos mucho dinero y muchos clientes. Pero ¿sabes qué? Nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a poner a Dios primero y Dios se va a ocupar de darnos la bendición que nosotros necesitamos. ¿Y saben qué es lo sorprendente? Que Dios siempre suplía nuestras necesidades. Y lo que estábamos perdiendo el domingo, Dios nos lo daba el lunes, o nos lo daba el martes, o nos lo daba el jueves, o nos lo daba el viernes. Lo que nosotros perdíamos los miércoles, nos daba otro día diferente. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos poner a Dios primero que cualquier otra cosa. Y sabes, Dios te puede bendecir, pero muchas veces tú y yo pensamos en tengo que tomar otro trabajo, tengo que hacer otro trabajo en el cual tú quieres sacrificar las cosas de Dios primero por tu bienestar. Y las cosas no funcionan así. Por eso dice, busquen el reino de Dios primero y lo demás les va a ser añadido. Los demás les va a caer en las manos si ustedes simplemente buscan el reino de Dios. Entonces muchos pensamos así como Pedro, ¿verdad? Pensamos en que tenemos que ir a trabajar en lugar de ir y buscar la bendición de Dios. Y cuando se trata de poner a Dios primero en nuestras finanzas, muchas veces tu mente, tus emociones van a decir, es que esto no es posible, esto no funciona así. Pero algo que tú y yo debemos entender, Jesús no está regañando a Pedro por el hecho de trabajar. Jesús lo confronta porque estaba buscando la añadidura primero que el reino de Dios. Eso es lo que está haciendo. Jesús le enseñó que con esta pesca milagrosa, Jesús sabía la necesidad que él tenía y Jesús suplió la necesidad que tuvo. Él pudo llenar las redes, que Pedro tenía redes vacías, pero el que más le importaba a Jesús no era la pesca, no eran los peces, sino le importaba que el corazón de Pedro estuviera saludable y estuviera en el lugar correcto. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Mira, lo que Jesús quiere que tú y yo entendamos esta tarde es, el problema no es trabajar mucho, el problema es trabajar sin Jesús en la barca. Ese es el problema. El problema no es que tú quieras tener planes, el problema no es que tú quieras tener sueños, el problema es que muchas veces tú y yo no metemos a Jesús en nuestros planes, no metemos a Jesús en nuestras ideas que nosotros tenemos. Y cuando tu idea no funciona, entonces es cuando decimos, no es que el Señor me abandonó, o no es que el Señor no me ayudó. No te ayudó porque nunca estuvo en la barca en tus sueños, nunca estuvo en ese momento en el que tú necesitabas meterlo a Él. Entonces no se trata de que el problema no es trabajar mucho, el problema es que muchos de nosotros no dejamos entrar a Jesús en nuestra barca, no lo dejas entrar en tus planes. Entonces no se trata de cuánto dinero, de cuántos peces hay en tu red, más bien debe de importarte más quién está en tu barca, quién te acompaña en tus sueños, quién te acompaña en todo aquello que tú estás planeando. Entonces no cometas el error de Pedro. Pedro lo hizo con su esfuerzo, dijo voy a ir, usó su sabiduría de pescador, pero nada le funcionó hasta que Jesús entró en su barca. Y cuando Jesús empezó a tomar el control, le dijo exactamente dónde tenía que echar la red y todo salió fructífero. Empezaron a salir los peces de una forma de que no solo la barca de Pedro recibió bendición, sino que las otras barcas también recibieron bendición. Porque a veces Dios te puede bendecir a ti de una forma que tú puedes bendecir también a otros. Pero empieza dejando entrar a Jesús en tu barca. ¿Y cómo tú puedes aplicar esto? La primera cosa que tú tienes que hacer es pon a Jesús primero en tus planes. Pon a Jesús primero. No busques la añadidura primero. Mira, hay personas que siempre las personas me dicen la misma excusa. Pastor, no tengo tiempo para los grupos. Pastor, no tengo tiempo para servir. No tengo tiempo para ir a la iglesia. Pero tienen tiempo para meter horas extra. Entonces, sí hay tiempo
para meter horas extra, pero no hay tiempo para buscar de Dios. Y entonces cuando tú estás haciendo eso es un problema, porque entonces estás buscando la añadidura primero en vez de buscar el reino de Dios primero. Y cuando tú tienes ese sistema, no te va a funcionar, porque a Pedro no le funcionó, ni a nosotros tampoco nos va a funcionar. Entonces es importante que tienes que poner a Jesús primero. Entonces, número 2, ordena tus finanzas con fe y no con miedo. Entonces, la idea no solamente es orar y ya, eso es todo. También es tiempo de que tú tienes que ordenar tus finanzas, ¿verdad? Pedro tuvo que llamar a otras barcas, a otras redes para organizarse y que no se perdiera la bendición que estaban teniendo. Entonces, estás ordenando tus finanzas en tu vida. A veces uno dice, no me alcanza, pero a veces estamos malgastando el dinero nada más. Yo les decía en la mañana que nosotros estábamos pagando una aplicación de esa de televisión que ni siquiera estábamos usando, y la estábamos pagando cada mes sin nosotros darnos cuenta o acordarnos, y estábamos malgastando nuestro dinero. Entonces, a veces no es que te haga falta, a veces es que malgastas tu dinero o lo pones en las cosas equivocadas. Entonces tienes que aprender a priorizar las cosas primero, ¿verdad? Entonces tú no puedes decir, ¿sabes qué? Ya me llegó el cheque, me voy a comprar esto, me voy a comprar aquello y después pago los biles, porque no te va a alcanzar para los biles. Entonces primero tienes que pagar las prioridades y vives con lo que te resta. Entonces eso es algo muy importante. Ordena tus finanzas y ordénalas con fe, no con miedo. Ordénalas creyendo que si tú buscas el reino de Dios primero y su justicia, Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dios te va a suplir cada cosa que tú necesitas. La número 3, aprende a manejar tus emociones en las altas y las bajas. Pedro podía emocionarse mucho cuando salían los peces, pero le afectaba mucho más cuando había pérdida. Sabes, a nosotros nos pasa lo mismo, porque a veces, ¿cuántos de ustedes les han depositado su cheque o les han depositado algo extra, por ejemplo un bono de Navidad, y uno dice, aquí salió para la televisión, o aquí salió, no sé, para un enganche para el carro? Entonces cuando tus emociones suben y bajan, tú empiezas a hacer ideas en las cuales cómo manejar tus finanzas de la manera equivocada. Entonces, y a veces después te sale un gasto inesperado y ya no tienes para cómo cubrir ese gasto. ¿Por qué? Porque estás usando tus finanzas incorrectamente. Entonces, no vas a poder vivir tú en positivo si tú y yo no aprendemos a estar estables mientras nuestro estado de ánimo dependa de tu estado de cuenta de tu banco. Pues a veces muchos vivimos con nuestras emociones arriba y abajo, basado en cómo está nuestro estado de cuenta en nuestro banco. Pero debemos ser personas que pueden ser sabias, buenos administradores de las cosas de Dios. Y mira, y con esto quiero terminar y quiero invitarte, si te pones de pie junto conmigo. Mira, hoy tú puedes reconocer en qué estado tú te encuentras. Hoy yo quiero orar especialmente por aquellas personas que a lo mejor se identifican con Pedro, ¿verdad? A lo mejor personas que están diciendo, ¿sabes qué? Estoy viviendo altas y bajas emocionales por mi dinero en este momento. A lo mejor hay personas que están buscando la añadidura primero en vez de buscar el reino de Dios. Y a lo mejor estás cansado, estás frustrado, a lo mejor estás preocupado por todo lo que está saliendo. A lo mejor eres una persona que sabe que Jesús, no has puesto a Jesús primero en tu barca. Y este es el tiempo en el que tú puedes recapacitar, puedes cambiar la forma en la que tú estás viviendo. Así es que si tú hoy dices, Señor, yo quiero ponerte primero en mis planes, quiero ponerte primero en mis finanzas, quiero ponerte primero en mi barca, hoy tú lo puedes hacer.